La gasolinera del kilómetro 17. Llegué a esa estación casi por costumbre. Los que manejamos de noche sabemos que hay lugares que nos quedan como tatuajes. Un foco frío, el olor a diésel pegado a la boca y el rumor de la autopista que no se calla. Era el 5 de noviembre y hacía un aire seco, de esos que raspan la garganta. Venía bajando de Monterrey rumbo a Saltillo, con el estómago pidiendo café y los párpados pesados, y me detuve en el kilómetro 17 porque siempre hay luz, siempre hay alguien, y porque uno piensa que la orilla de una gasolinera es una especie de santuario. Llegas, te estacionas, cierras los ojos un rato y no pasa nada. Esa noche sí pasó algo. Lo vi desde que entré al patio, un tráiler blanco, enorme, estacionado parejito junto a la barda. No tenía las intermitentes puestas, pero las luces de posición estaban encendidas, como ojos abiertos de un animal que no parpadea. Me llamó la atención que no se movía ni un milímetro, ni el vaivén leve que queda cuando apagas el motor. Quedaba tieso. Me escuché a mí mismo pensando esa palabra y me reí bajito, como para quitarme la idea. Pedí café en el mini súper. La muchacha de la caja no quitaba la vista de su celular y el vigilante, un señor ya con canas, miraba hacia afuera como quien vigila el mar antes de la tormenta. Le pregunté si todo bien. Me dijo, sí, joven, todo tranquilo, con esa voz de no quiero hablar que se pone a ciertas horas. Tomé mi vaso, salí, y el aire olía a neumático caliente y a humedad vieja. Aún así, me supo bien el primer trago, porque el cuerpo agradece el calor, aunque no quite el sueño. Caminé hacia mi unidad y pasé junto al tráiler blanco. Ahí me cayó el primer piquete de nervios. La puerta del chofer estaba cerrada, pero el vidrio entreabierto. Detrás, una silueta inmóvil. Está dormido, me dije, y el cuerpo me respondió con un escalofrío que no le hizo caso a la explicación. Me asomé un poco, no quería parecer chismoso, y alcancé a ver el brazuelo apoyado sobre el volante. No un brazo flojo, no. Parecía que lo hubieran acomodado con cuidado, como quien deja un saco para que no se arrugue. ¿Todo bien, compa?, solté, con voz bajita. Nada. Ni un resoplido, ni ese ronquido leve que todos hemos soltado alguna vez arriba de la cabina. Toqué el vidrio con los nudillos. 1, 2, 3 veces. Silencio. Ahí fue cuando se me cerró el estómago. No por miedo, todavía no. Por esa sensación rara de que estás molestando a alguien que ya no te puede contestar. No seas dramático, me dije. A lo mejor trae audífonos puestos. Pero yo sabía que me estaba mintiendo. Di unos pasos hacia atrás y miré alrededor. No había nadie cerca de los camiones. Las bombas de gasolina zumbaban bajito y del mini súper llegaba una cancioncita de pop que sonaba alegre, casi grosera en ese momento. Me acerqué de nuevo, metí 2 dedos por la rendija del vidrio y empujé apenas. Oiga, compa. La palabra compa se me quebró a la mitad. El olor me lo dijo antes que los ojos. Ese tufillo dulce, pesado, que se queda pegado en la nariz y en la lengua. No es fuerte como uno imagina. Es más bien un aire que no quiere moverse, como si el mundo se quedara detenido. He olido eso 2 veces en la vida, y las 2 fueron finales. Llamé al guardia. Llegó con la linterna en alto, como si fuera un revólver. Alumbró el interior y chasqueó la lengua sin querer. «Diosito», dijo nomás. Su mano tembló lo suficiente para que la luz rebotara en el tablero y me diera directo en la cara. «Habla al 911, joven». Yo ya tenía el teléfono fuera. Lo marqué casi sin ver la pantalla. Los dedos saben solos cuando la cabeza no quiere. Los paramédicos tardaron poco, o al menos eso me pareció. En la madrugada, el tiempo se estira o se encoge según lo que traigas en el pecho. Cuando llegaron, uno de ellos se subió con una agilidad rara a la pisadera, abrió la puerta con cuidado y tocó el cuello del chofer con 2 dedos. Lo hizo con esa naturalidad de quien sabe que no hay prisa.
Yo me quedé mirando el rostro del hombre. Tenía los ojos cerrados, la boca muy apretada, la barbilla algo levantada. Parecía estar escuchando algo que no queríamos oír. El paramédico nos miró y negó con la cabeza, sin palabras. Siempre he creído que para eso se quedan sin voz, para no darle forma a lo que ya se sabe. Se nos fue, dijo el otro, el que estaba abajo, y a mí se me hizo un hueco en el pecho, como si ese «se nos fue» fuera también mío. Alguien dijo «pobre señor», y el aire volvió a moverse. Llegaron 2 patrullas, luego una camioneta de la fiscalía, y el patio se llenó de esos destellos rojos y azules que vuelven todo irreal, como si la noche se partiera en pedacitos de vidrio. Los oficiales hablaron poco, tomaron notas, pidieron la identificación, preguntaron si alguien lo conocía. Nadie. Éramos puros compañeros de ruta, sombras que se cruzan sin saber nombres. Yo quería irme, confieso. Tenía en la boca el sabor amargo del café ya tibio y la sensación de que estaba de más, pero me quedé, en parte por morbo, en parte porque sentí que irme era dejarlo solo. ¿Solo dónde? No sabría decir. Dicen que al hombre le falló el corazón mientras dormía. Yo no soy médico, pero la historia suena. ¿Cuántos nos paramos un ratito a cerrar los ojos, confiados en que el ruido de los camiones será cuna y no campana? Uno piensa que el sueño reparte alivio, no adiós. Y sin embargo, ahí estaba él, quieto, como quien se fue sin pelear. Hasta aquí, todo parecería una historia triste pero normal, de esas que ocurren y que luego se repiten en la mesa del comedor con voz baja. Pero aquella noche, entre que llegaban y se iban los uniformados, pasó algo que no he podido meter en ningún cajón. Fue un sonido primero, como un chasquido leve dentro de la cabina. Pensé, algún plástico que se enfría, el típico crujidito que todos conocen. Después, un susurro. No sé describirlo bien. Era como si el viento entrara y saliera por el mismo lugar, un airecito que no venía de afuera sino de adentro del tráiler. Me acerqué un paso, la curiosidad jalándome del codo. El guardia también lo oyó porque me miró de reojo con cejas de pregunta. No dijimos nada. El susurro creció y se volvió. No vos. No me animo a decir vos. Era un rumor, un arrastre de palabras que no alcanzaban a nacer. Me picaron los brazos, como si la piel se me hiciera chiquita. Seguramente es el aire pasando por el vidrio abierto, pensé, agarrándome de cualquier lógica como de un pasamanos en curva. Entonces se prendieron las intermitentes solas. 2 destellos. Pausa. 2 destellos otra vez. Yo juraría que nadie tocó nada. Los paramédicos ya estaban guardando sus cosas, los oficiales llenando papeles apoyados en la trompa del camión, y el guardia, que no me quita la imagen, se santiguó sin que nadie lo viera. Esas luces a veces se activan con el sensor, me dijo después. No le creí ni él a sí mismo. Se acercó una mujer, la encargada de limpiar los baños. No sé de dónde salió. Juro que no la había visto en toda la noche. Traía un suéter viejo y el cabello recogido. Nos dijo, sin saludo, aquí ya se habían llevado a otro así, hace años. El guardia frunció la boca, como regañándola con los ojos. Ella siguió, porque hay cosas que, una vez abiertas, ya no cierran fácil. En el mismo lugar, igualito. La esposa vino después a recoger sus cosas y dijo que antes de morir, él dejó un mensaje de voz donde no hablaba nadie, puro soplido, como de respiración. Lo escuché. Era eso mismo que están oyendo ahorita. Yo no soy valiente. Tampoco me gusta dar espectáculo, pero sentí que debía subir. No sé por qué. Le pedí al oficial permiso. Me dijo que no tocara nada, que solo mirara de lejos. Puse el pie en la pisadera, pegué el pecho a la puerta abierta y asomé medio cuerpo. El tablero mostraba la hora en ceros, como cuando reinicias algo, y el radio estaba encendido sin volumen, la lucecita verde estaba viva, me atreví a girar apenas la perilla. Un hilo de ruido salió, un zumbido viejo, y detrás, sí,
Detrás de ese ruido eléctrico, un ritmo. 1, 2, pausa. 1, 2. Me sacudí el miedo como pude. Los paramédicos desde abajo me dijeron, oiga, bájese ya. Yo apagué el radio y el silencio cayó como una colcha. Va a venir el forense, dijo uno de los policías. No dijo semefo ni ninguna cosa de esas. Dijo forense y sonó más humano. Se tardaron otro rato. Cuando por fin levantaron el cuerpo, yo miré para otro lado. Nunca me acostumbraré a esas bolsas. Nunca. El motor del tráiler, apagado desde quién sabe cuándo, todavía estaba tibio. Puse la mano en la parrilla sin pensar y sentí ese calor pegajoso que se niega a irse. No sé por qué lo hice. Tal vez quería una prueba de que el camión, con su corazón de fierro, seguía un poco vivo, aunque su dueño no. Cuando se lo llevaron, el patio quedó más grande. No sé explicar esa sensación. Es como cuando alguien sale de un cuarto y el cuarto se vuelve un poco más hueco de lo que era. El guardia se acercó con su linterna apagada y habló por fin. Aquí dicen que el kilómetro 17 es de paso, que la carretera y la muerte se dan la mano y a veces se quedan platicando un rato. No me reí. Tampoco le dije que no creyera esas cosas. ¿Quién soy yo para corregir a otro en la madrugada? Encendí mi tráiler. El motor vibró con gusto, como caballo que reconoce la rienda. No me fui de inmediato. Me quedé mirando hacia el lugar donde había estado el blanco. Y, no sé si fue idea mía, pero juraría que la mancha de aceite en el suelo parecía un mapa, las curvas del circuito, el trazo de la autopista y en medio, un ojo. Me acerqué un paso. Era aceite, solo aceite, pero el ojo me siguió un segundo antes de perderse en la oscuridad. Volví a la carretera con el café ya frío. La madrugada se había metido bajo la camisa, pegándose a las costillas. Por el espejo, la gasolinera se volvió un rectangulito de luz que me guiñó y desapareció. No encendí la radio. No quería oír nada que no pudiera explicar. Y, aún así, a los pocos kilómetros, escuché el mismo ritmo que había sentido en el tráiler del compa. 1, 2, pausa. 1, 2. Tardé en darme cuenta que lo marcaban mis propios dedos sobre el volante, sin darme cuenta. Me obligué a parar las manos quietas. Respirar normal. Vas cansado, me dije. Eso es todo. Amaneció tarde, o así me pareció. El sol no quería salir, como si también estuviera de duelo. Un pelotón de nubes pasó bajito sobre las sierras, y la luz fue de un gris amable que no molestaba. En un alto me encontré con otro chofer que había estado ahí. Nos vimos, y con una seña nos reconocimos. No hablamos del asunto. Me pidió una llave de cruz, se la presté, me dio las gracias, y cada quien siguió. En la próxima estación, ya con gente, ruido y tortillas con huevo, alguien soltó la primera frase oficial. Dicen que se le paró el reloj en la madrugada y que la hora del tablero se borró sola. Pasa cuando hay bajones de corriente. Otro agregó. Pasa cuando alguien se va sin despedirse. Las dos cosas pueden ser verdad. Eso es lo peor, que a veces la explicación y el misterio caben en la misma frase. Desde entonces, cada vez que paso por el kilómetro 17, bajo un cambio y apago la radio, no por miedo grande, sino por respeto. Miro hacia la gasolinera y, si la noche está clarita, me parece ver las intermitentes de un camión que no conozco parpadeando 2 veces, pausando y parpadeando 2 más. Puede ser cualquier cosa, un sensor loco, un cable flojo, mi cabeza cansada. O puede ser un aviso, un «aquí estoy», que se queda flotando para que no nos creamos invencibles. ¿Y la leyenda? Ya la empezaron a contar, no me hagan caso a mí. Dicen que al chofer se lo llevó el sueño en paz y que antes de irse, el camión pidió auxilio con las luces. Dicen que algunos escucharon un audio en su teléfono donde no se oye nada y sin embargo, pesa. Dicen que el kilómetro 17 guarda nombres que no conocemos
y que, si te duermes ahí, debes hacerlo con la ventana cerrada y el corazón en su sitio. Yo nomás les digo lo que sentí, que el aire estaba más frío de lo normal, que la luz de la tienda, de golpe, se me hizo demasiada, que un rumor dentro de la cabina parecía mar en concha de caracol, que un mapa de aceite me miró, que mis dedos aprendieron un ritmo que no sabía. Tal vez todo es cansancio, tal vez. Pero si alguna noche se les ocurre estacionarse en esa gasolinera, hagan una cosa. Antes de cerrar los ojos, pónganse la mano en el pecho y escuchen. Si su corazón late parejito, quédense. Si sienten que se salta un golpe o que mete una pausa donde no va, mejor sigan de largo hasta el próximo patio. Y, si al ir se ven parpadear 2 veces unas intermitentes en la orilla, saluden con las luces. No cuesta nada. Allá afuera, en la ruta, uno nunca sabe quién necesita que lo vean, aunque sea tarde, aunque ya no pueda contestar. Y si un rumor de aire les llega desde el tablero, no entren en pánico. Piensen que puede ser un cable, o el viento, o alguien que se despide sin palabras. Yo, por mi parte, cada que paso, me quito la gorra tantito y digo en voz bajita: que descanses, compa. Lo digo por él, por mí y por todos los que manejamos creyendo que la noche es neutral. No lo es. La noche guarda memorias, y hay lugares, como el kilómetro 17, en los que la carretera te mira de regreso. Si te ve cansado, te cobija. Si te ve terco, te sacude. Y si te ve a mitad del camino entre un latido y otro, te susurra con aire de gasolinera: no te duermas aquí. Yo escuché ese susurro tarde. Ojalá ustedes lo escuchen a tiempo. La bola de fuego de la I. Yo no buscaba una historia. Iba de paso, como tantos otros, por la carretera Lerma-Valle de Bravo. Era de noche, fresco de montaña, el parabrisas humedecido y ese olor a campo mojado que se cuela por las rendijas aunque lleves las ventanas cerradas. A la altura de la ex hacienda de la Yig, la luz cambió. No fue que amaneciera ni nada raro del cielo. Fue el resplandor anaranjado que levantó la loma, un brillo brusco, sucio, que parecía venir desde el asfalto. Frené sin pensarlo. Un tráiler ardía en plena curva. Primero escuché el rugido, no el motor, el fuego, un rugido que respira, como si una bestia tragara aire para seguir creciendo. La caja estaba inclinada y la cabina, retorcida, parecía un puño apretado de metal, jalando y jalando hasta romperse. El calor pegaba en la cara, la piel me ardió en segundos. Me cubrí con la manga. Inútil. Di unos pasos más, pensando en un extintor, en una manguera, en lo que fuera. Uno se dice esas cosas para no aceptar que ya es tarde. «¡Hay alguien adentro!», gritó un hombre detrás de mí, y mi cuerpo se movió solo. Corrí hacia la cabina y vi lo que no quería ver. El parabrisas hecho esquirlas, el asiento negro de hollín y, atrapado, lo que quedaba del chofer. No lo voy a describir. No hace falta. Sí diré esto. Había un olor dulce que no era el del plástico ni el del diésel. Un olor cítrico, pegajoso, que se mezclaba con el humo y me llenó la boca. Limón. Toneladas de limón desparramadas por el acotamiento, aplastadas, rotas, exprimiéndose bajo las llantas de los coches que pasaban despacio, curiosos, asustados. Cada paso, chas, chas, como un jugo ácido haciéndose lodo. No se escucha cuando alguien se queda sin oportunidad, solo ocurre. La gente dice que fue descuido, que venía rápido, que la curva engaña. Puede ser. En esa parte, la carretera se cierra un poco y el terreno hace que el cuerpo se incline sin darte cuenta. Tomas el volante, lo corriges, vuelves a caer. Una serpiente con dientes finos. De día no se nota tanto, pero de noche parece que la curva se mueve contigo. Llegaron patrullas, ambulancias, luego bomberos.
El aire se llenó de sirenas y gritos. Yo me quedé un rato, sin saber por qué. Apenas podía mirar directo, pero tampoco podía irme. ¿Te ha pasado? Te queda un hilo invisible, una especie de obligación que te amarra al lugar. Tal vez era la hacienda, al fondo, con sus muros viejos y esa sombra de otro tiempo. O tal vez era el sonido, el estallido de las llantas y, entre chisporroteos, algo como un silbido. No música, no viento, un silbido mojado, intermitente. Luego entendí. Era el jugo hirviendo en el asfalto, corriendo hacia la cuneta. Cuando por fin me subí al carro, mis manos temblaban. Toqué el volante y sentí los dedos pegajosos, olor a limón cocido que no se iba. La lengua amarga. En el retrovisor, la bola de fuego seguía allí, como si no se acabara nunca. Pisé el acelerador suave. No quería que el motor sonara fuerte, no quería provocar a nada. Esa fue la noche del accidente. La leyenda empezó después. Las primeras veces que volví a pasar, lo hice de día. Todo parece más sencillo con sol. Baches, señales, el monte. Pero lo raro estaba ahí, escondido. Hubo una semana en la que la curva olía fuerte, no a quemado, sino a algo fresco, como cuando abres una bolsa de limones en la cocina y el perfume te golpea. Solo que el asfalto estaba limpio, la tierra removida por las máquinas, los restos del tráiler recogidos. Aún así, el olor se colaba, una ventisca de limón. Me mareaba. Una señora que vende quesadillas en la entrada a Temoaya me dijo, como si nada: huele cuando se acerca la noche. Y luego bajó la voz. Y cuando pasa, él. ¿Quién?, pregunté. El del tráiler. ¿Quién más? Al principio pensé que era la forma en que la gente explica las cosas. Necesitamos un nombre, una cara, un culpable, un santo. Pero esa misma tarde, ya casi oscureciendo, me tocó ver algo que no supe dónde acomodar en mi cabeza. Lo cuento como me salió en ese momento, sin adornos. El tránsito iba lento. Un coche chocó por alcance a otro más adelante y todos estábamos a vuelta de rueda. La ex hacienda de la I quedaba a la izquierda. Los muros tostados, picados por el tiempo, la barda como dientes rotos. Sentí primero el olor, fresco, cítrico, luego el calor. No era calor de sol, era un golpe seco que venía de la curva, como si abrieran un horno un segundo. Me sudaron las sienes, y entonces, por el espejo, vi una luz que no era roja de freno ni blanca de faro. Era naranja vivo, tembloroso, arriba de la cinta negra, bajando la loma como si alguien trajera una antorcha. Los demás también lo vieron. Uno de adelante asomó la cabeza por la ventana, otro apagó la música de golpe. La luz se acercó, echando sombras blandas en la cuneta, y con ella llegó el sonido. Ese rugido que respira. No había vehículo, no había nada sólido. Era un bulto de luz y calor que cruzó a la altura de la curva, una lengua de fuego que se plegaba y desdoblaba, como si adentro hubiera algo que luchara por salir. Me hizo pensar en la cabina retorcida. Me hizo pensar en la garganta de alguien que pide aire y no le dan. Duró poco. Pasó. Dejó una cola de humo claro, y el olor a limón se volvió tan fuerte que sentí ganas de toser. Hubo un segundo de silencio absurdo, como si la autopista se quedara sin motores, y luego todo siguió. Los autos aceleraron. Nadie dijo nada. ¿Me lo imaginé? Pudo ser. Pero la semana siguiente escuché a 2 motociclistas hablando en la gasolinera, que en la curva era mejor no cambiar de carril de noche, que ese resplandor confundía, te hacía girar el volante justo cuando no debías. Uno juraba que el fuego le echó el aliento por la ventanilla del casco. Reí bajito, sin ganas. El cuerpo me dio un calambre en el antebrazo, como si el calor me hubiera regresado por dentro. Yo no soy trailero, ni policía, ni periodista. Soy un tipo que maneja de noche más de lo que le gustaría. Pero cuando algo se te pega a la memoria con ese sabor, terminas preguntando,
Conocí a un bombero de Lerma. Cenamos tacos y la salsa me supo a cosas que no quiero recordar. Me dijo que esa noche el fuego agarró muy rápido por dos razones: la inclinación de la unidad y el material de la cabina. Y por los limones, agregó, viendo mi cara. Te ríes, pero esas cáscaras sueltan aceites, hacen brillar el pavimento, resbalan, alimentan la lumbre. Ojo, no es gasolina, pero suma. ¿Y el chofer?, pregunté, sin mirarlo. Quedó adentro. Silencio. A veces, cuando nos toca algo así, lo sientes después. Te bañas y el olor se queda. En las uñas, en el pelo. Una semana, a mí me olía todo a cáscara recién rallada. Hasta soñaba que exprimía limones con las manos y me sangraban. No me reí. Dormí mal ese día. Soñé con la curva, con el muro de la hacienda, con un sonido como de agua hirviendo. Me desperté con un nudo en la garganta y la lengua amarga, otra vez. La gente empezó a decir que donde el tráiler se volcó se aparecía algo. Una estela, una cabina de fuego, un hombre sin rostro que intenta abrir una puerta. Los choferes que pasan seguido le pusieron nombre sin querer. La bola de fuego de la I. Es práctico. Un apodo se memoriza más fácil que una postal de periódico. Hay quien asegura que el fuego se sube a las plataformas, que se pega a la lámina como una sombra cálida y que por un par de kilómetros te acompaña. Si apagas la música, escuchas el silbido mojado. Si bajas la velocidad, desaparece atrás. Si te atreves a acelerar, se te pone a la par. ¿Por qué haría eso una bola de fuego? Buena pregunta. Yo me hice otra. ¿Por qué me sudan las manos cuando paso por ahí, aunque no haya calor? Porque el cuerpo recuerda lo que prefiere callarse. Me contaron otra versión, más vieja, que la ex hacienda de la ITE tiene historias propias, que el lugar guarda broncas de hace un siglo, que no era raro que en esa zona se perdieran cosas, personas, caballos. No voy a entrarle a eso. No sé nada. Solo sé que una noche, en esa curva, a la hora exacta en que el cielo todavía no es negro pero ya no es gris, vi un par de perros que olfateaban el bordo. Tenían la cabeza baja, el lomo erizado. Cuando pasé junto a ellos, levantaron las orejas y se quedaron mirando un punto del aire a 1 metro de mi ventana. No me miraban a mí, miraban algo que yo no veía. Se quedaron inmóviles, tensos, y luego se echaron hacia atrás con un gemido chico, como si ese algo les hubiera mostrado los dientes. ¿Qué colmillos puede tener la luz? Vas a decir que todo esto son supersticiones, que el cerebro juega con nosotros, que buscamos patrón donde hay ruido. Puede ser. Pero hay una cosa que no encaja con esa explicación sencilla: el tiempo. No es cualquier noche, no es cualquier hora. Pasa cuando pasa cerca de la misma franja en que ocurrió el accidente, poco después del anochecer. Si vas tarde, casi medianoche, el lugar es solo una curva mala. Si vas temprano, el sol todo lo arruina para los fantasmas. Es en ese tramo en que el mundo no se decide por la sombra ni por la luz cuando la bola aparece. Y huele. Huele precioso y asqueroso a la vez. A mercado y a incendio, a cocina y a muerte. He notado otra cosa. Si vas con alguien y platican fuerte, la luz se queda lejos, como si no quisiera competir con voces. Si vas solo, callado, concentrado en el volante, la sientes cerca. Esto me lo dijo un chofer de tolva. Te huele los pensamientos. Reímos los dos, pero no mucho. ¿A qué huele un pensamiento? A mí, en esa curva, me huele a limón. Hubo una noche distinta. Llovía. No fuerte. Una llovizna que mojaba sin ruido. Las gotas en los postes se volvían perlas negras. Yo venía despacio, con los limpiaparabrisas marcando un compás tranquilo. Al salir de la recta, vi el resplandor en la ladera, esta vez más bajo, casi al ras de la carretera, como un charco de luz. Me tensé,
preparándome para el calor. Pero el calor no llegó. Llegó frío. Un frío raro, de cuarto de hospital, de metal recién lavado. La piel se me erizó desde los codos hasta la nuca. Y ahí entendí otra cosa. No siempre es fuego. A veces es el recuerdo del fuego, que es peor, porque no lo puedes apagar. La luz se movió hacia el borde, se estiró, y por un instante tuve la loca impresión de que alguien detrás del resplandor me veía, me reconocía. No sé por qué pensé en eso. Estuve a nada de bajar la ventana, de decir en voz alta, ya te vi. ¿A quién? Al chofer, al que no alcanzó a salir, a quien se quedó con la garganta cerrada y las manos peleando con un cinturón de seguridad convertido en soga. No bajé la ventana, seguí. De los postes de la hacienda cayó una gota gorda y me golpeó el parabrisas con un tac que me sacó de ese pensamiento, y cuando volví a mirar, la luz no estaba. No me creas, no tienes por qué. Tal vez lo que te cuento no es más que el modo en que mi cabeza decidió darle forma a una muerte fea para poder dormir, aunque no he dormido bien desde entonces. Me despierto a veces con sabor a limón en la boca y tardo un minuto en recordar que no estoy allí, que no estoy viendo la cabina apretada, el metal vuelto puño, el aire volviéndose enemigo. Si vas a pasar por la ex hacienda de la I de noche, hazme un favor. Revisa tus llantas antes, afloja los hombros, no le confíes tu vida al piloto automático del cansancio. Y si sientes el olor, no gires el volante de golpe. El olor no te puede tirar, lo que te tira eres tú. Cuando te asusta, lo que no entiendes. Mantén el carril, respira por la nariz, despacio, aunque el aire pique. Si ves el resplandor, no intentes rebasarlo. No se puede rebasar lo que no existe del todo. Dicen que las leyendas nacen donde la gente necesita una explicación. Aquí, la explicación es sencilla y bruta. Velocidad, curva, descuido, toneladas de limón, fuego. La leyenda también. Un hombre que no alcanzó a salir. Una luz que sigue dando la vuelta equivocada, noche tras noche, buscando la salida que ya no tiene. ¿Da miedo? Sí. ¿Es útil tenerle miedo? Solo si ese miedo te hace bajar la velocidad. Yo sigo pasando por ahí de vez en cuando, y cada vez hago lo mismo. Apago la música unos metros antes, bajo una rayita el aire acondicionado, suelto el cuello, pongo las manos firmes en el volante. Si llega el olor, lo dejo entrar. Si no llega, no lo busco. Y, apenas cruzo la curva, digo en voz baja, casi sin mover los labios. Ya pasó, compa. No sé si me escucha alguien. No sé si esa luz entiende nuestras palabras. Lo digo por mí. Lo digo para acordarme de que el camino nunca está vacío del todo y de que a veces la carretera devuelve lo que uno le deja. Si un día te toca ver la bola de fuego de la I, no te pelees con ella. No es tu enemiga. Es la memoria de una noche que se negó a apagarse. Y la memoria, ya lo sabes, también se quema si la tocas de más. Maneja con calma. No le des otra historia a esa curva. Con una, tuvo suficiente. Y con un olor, también. Si lo sientes, respira. No voltees de más. No digas su nombre en voz alta. La luz no necesita que la llames. Te encuentra sola. Te pasa rozando como un aliento caliente. Y se va. Deja la lengua amarga. Te deja esta idea dando vueltas, como una llanta suelta. En la carretera, lo único que de verdad es tuyo es lo que decides hacer con las manos. Lo demás lo decide la noche. Y, a veces, el jugo de unos limones que no llegaron a su destino. El andén que no perdona. Llegué a Zapopan con la idea de grabar un testimonio breve. Un accidente extraño en una empresa de plásticos, nos dijeron. Un trailero murió aplastado contra el andén porque el camión se le fue para atrás. Eso era todo. Un dato frío, casi de nota roja. Pero el lugar tenía otra forma de contar la historia.
Desde la reja se veía el patio con marcas de llantas sobre el concreto y un rectángulo de sombra donde, según los empleados, pasó toda la tarde del 21 de octubre de 2025. No soplaba aire. El calor era parejo y pegajoso, como si el sol se hubiera quedado colgado encima de la nave industrial. Me sudaban las palmas. Sentí esa mezcla de curiosidad y respeto que da entrar a un sitio donde todavía parece que la gente habla en voz baja por puro pudor. El encargado de seguridad me abrió con cara de cansancio. No dijo pase, dijo, si va a grabar, hágalo rápido. Me condujo por un corredor con tubos azules y olor a plástico calentado, a medio camino, como para sacudir la tensión, soltó. Aquí la gente no quiso trabajar de noche después de eso. Yo volteé a verlo. No le pregunté por qué, no todavía. En estos lugares, lo que no se dice pesa más que lo que se cuenta. Di unos pasos y sin querer me acomodé la gorra como si fuera casco. Un gesto inútil, nervioso. La piel de la nuca se me erizó cuando escuché que las máquinas empezaban y paraban solitas, por turnos, como si respiraran. No era nada sobrenatural, pero el oído agarra mañas. Cuando vienes a escuchar tragedias, cada ruido parece un aviso. Nos detuvimos frente al andén, un segmento de concreto con una rampa metálica articulada, una cadena para anclar los ejes, señales pintadas en amarillo. Todo normal, salvo por un pequeño golpe en la esquina de la rampa y un raspón largo que dibujaba la trayectoria de la caja del tráiler cuando retrocedió sin conductor. Me agaché para ver el perfil del golpe. En la superficie todavía quedaban astillas de pintura blanca. Pensé en el hombre que se bajó a revisar el alineado, con la mano izquierda apoyada en la caja, con el pie tanteando el borde, quizá diciendo, ahí mero, a un ayudante que no alcanzó a reaccionar. Qué sencillo es que algo falle. Un olvido, un freno neumático sin activar, un segundo en el que el cuerpo se confía y la máquina no perdona. 45, 50 minutos de RCP, dijo el encargado, como marcando el tiempo con el pulgar. Se quedó mirando el suelo. No volvió. Pausa. Zumbido leve de las lámparas. 2 estornudos en la nave vecina. Un golpecito de plástico contra plástico, la línea de producción que no quiere quedarse callada. El hombre se fue y me dejó solo con el andén. Ahí, sin gente alrededor, me llegó un olor raro. No era a quemado, ni a sangre, ni a aceite. Era como a metal viejo lavado con agua fría. Me rozó la frente una corriente de aire que no venía de ninguna parte. Tragué saliva. No estaba asustado, me dije. Estaba atento. A veces el cuerpo se engaña con palabras. Me puse a grabar tomas cerradas. El borde de la rampa, las marcas de llantas, el cuadro pintado. Mientras grababa, oí que alguien chistaba, como pidiendo que me hiciera a un lado. Pss, pss. No era fuerte. Más bien como cuando los operadores se avisan con la boca para no gritar sobre el ruido de la máquina. Giré la cámara hacia el pasillo. Vacío. Afiné el oído. Otra vez el chasquido, más cerca, 3 veces. Ps, ps, ps. Y el último se cortó como si se le hubiera atravesado la lengua. Respiré hondo. Pensé, no te sugestionas, solo registras. Los cascos auditivos de un montacargas, colgados en la pared, se bambolearon apenas. Una vibración mínima en el metal, como si una mano hubiera pasado rozando. Del otro lado del patio, un joven con chaleco naranja espantaba un zancudo con la carpeta de embarques. Lo acompañé a la caseta. Me dijo que esa tarde todo fue rápido, que el tráiler llegó, que el chofer, un señor callado, de esos que revisan y revisan todo, se bajó a checar la distancia con el andén, y que el camión rodó solo, despacito al principio, con ese empuje tonto de lo inevitable. Ni gritó, me dijo. Nomás levantó la mano, como diciéndole a alguien, ya, ya, pero no había nadie en la cabina. Me mostró su brazo, se le paró el vello. A mí también, y no por lo espectacular del relato, sino por la mímica. Esa mano en el aire, pidiendo una pausa que no llegó.
Esas escenas comunes que de pronto se vuelven últimas veces. El joven agregaba detalles como quien deja migas de pan para recordar el camino. La hora, 3:20 y tantos. El sol en diagonal. La fila de cajas de productos junto a la bodega. El supervisor corriendo con el botiquín. El hecho de échate para atrás, sin saber a quién dirigirse. Luego el silencio y los paramédicos arriba del hombre. Las compresiones marcadas. El 1, 2, 3, 4. Respira. Lo intentaron casi 50 minutos. Lloré sin ruido, me dijo. Se encogió de hombros, como si le diera pena confesarlo. Le di las gracias. Cuando me di la vuelta hacia el andén, sentí el impulso de disculparme en voz baja. Con permiso. No sé a quién, ni por qué. Tal vez a la costumbre de que esos patios son de los vivos. Volví a quedarme solo y anoté. Preguntar por las cámaras. El encargado me dijo que en las grabaciones el tráiler se ve moverse 4 veces, como si se atajara y siguiera, a tirones. Le pedí verlas. Me advirtió. No le veo el caso, pero ándele. En la oficina, el monitor tenía la típica interfaz azul de seguridad. Reprodujo la secuencia. La cámara fija, el rectángulo del andén, la caja del tráiler entrando al cuadro. El operador baja por el estribo. Se ve que hace un gesto con la mano y da 2 pasos hacia atrás para ver el ángulo. Y entonces la caja se viene, no como avalancha, sino con esa terquedad de lo que no se detiene. Pero lo que me heló la espalda fue otra cosa. Antes del primer tirón, dentro de la cabina vacía, el espejo retrovisor osciló solo, como si un peso invisible se hubiese apoyado un segundo en la puerta. Se ve clarito el temblor, un pequeño tic-tic. El encargado adelantó y retrocedió. Ahí estaba. Golpecito doble. Y luego el rodar hacia atrás. Podría ser el motor vibrando, podría, pero el freno no estaba puesto, y el tic-tic se sintió intencional. No dije nada. El encargado tampoco. Esa noche pedí permiso para grabar un rato más, con la nave casi vacía. Aceptaron si no prendía focos extras. Tenía el andén entero para mí, y un zumbido de electricidad tan parejo que parecía pared. Coloqué la cámara baja, enfocando los rieles de la rampa. A veces el silencio produce espejismos. Uno oye respiraciones que son suyas, pasos que son del metal dilatándose. Aún así, juraría que escuché un susurro mínimo, no de palabras, sino de intención. Algo como, atrás. Cerré los ojos para distinguir si era mi mente o un ruido real. El susurro volvió, 1 centímetro más cerca. Abrí los ojos de golpe, con la sensación clara de que una persona estaba parada muy pegada a mí, hombro con hombro, apuntando con la barbilla hacia la rampa, como hacen los operadores cuando se comunican sin hablar. No había nadie, por supuesto, pero el cuerpo reacciona antes que la cabeza. Me encorvé, di un paso al lado. La cámara, en el tripié, se movió una fracción. Cuando recuperé el ritmo de la respiración, noté que mi camisa estaba fría, como si la hubiera puesto en sombra 1 minuto. Me quedé un buen rato mirando el vacío entre la caja y el andén. Entendí, o quise entender, una especie de mensaje terco. Aquí lo que mata no es el golpe, sino el segundo de confianza. Una voz vieja, de patio, de maniobra repetida 1000 veces, diciendo: pon el aire, ponte atrás, no te fíes. Lo racional sería atribuirlo a mi cansancio. Lo humano fue tomarlo como advertencia. Entonces pasó algo que, contado, suena mínimo, pero en el momento me atravesó como hielo. La cadena de seguridad, colgada de un gancho, vibró con un tintineo seco, 2 golpes cortos y uno largo. Toc, toc, toc. La famosa señal que usan algunos choferes para decir alto. No había viento, no había nadie cerca, el piso estaba quieto. Acerqué la mano, la cadena estaba helada. La leyenda no nació de ver fantasmas con sábana,
ni de gritos en la madrugada. Nació de esa insistencia. Atrás, del espejo que titila 2 veces, de la mano en el aire que pide pausa, de los chasquidos que te mueven un paso. Al día siguiente pregunté por el hombre. Me dijeron su nombre, su ruta, que siempre traía un café cargado en un vaso blanco, que le gustaba revisar las llantas con el dorso de la mano, que a veces ponía música norteña muy bajito cuando hacía fila. Uno de los guardias me llevó a la caseta y me enseñó una taza con tapa, olvidada en un estante. Se quedó aquí ese día, dijo. No me la dio, no la tomé. La taza olía a café viejo y a vainilla. Dije, gracias, más suave de lo normal, como si el dueño pudiera escuchar. Afuera, el cielo se había puesto del color del plástico gris. La tarde traía ese filo de octubre que ya es sombra antes de ser noche. Apagué la cámara y me quedé con una imagen fija, el andén como una boca apretada, el concreto con hambre de segundos tontos, la cadena que no suena hasta que tiene a alguien al frente. Me fui caminando junto a la barda. El encargado me alcanzó. ¿Y entonces qué va a decir de nosotros? Lo vi con la sinceridad que exige un patio donde la vida pesa, que aquí aprendieron a hablar bajito y a escuchar doble. Sonrió sin ganas. Pues sí, ya en la reja agregó, y que ningún chofer entra si no trae el freno cantando. Hizo un gesto con los dedos, como si presionara una válvula invisible. Se nos escapó una risa nerviosa. A veces reír es una forma de santiguarse. La noche siguiente regresé solo desde el hotel. Quería una toma de recurso de la fachada con las luces apagadas. Dejé el coche frente al portón. Grabé 20 segundos del letrero. Cuando iba a guardar la cámara, en el asiento se me movió la gorra. No se cayó. Se movió 1 centímetro, como cuando alguien la empuja con el dorso de la mano para que no estorbe. Fue tan leve que dudé. El parabrisas reflejó el andén a lo lejos, apenas un rectángulo pálido. Y ahí, en el reflejo, juraría que vi la silueta de un operador parado a medio cuerpo, levantando la mano. No saludaba, no despedía, solo marcaba esa pausa que ahora entiendo que es sagrada en los patios. La del segundo que te salva. Me quedé inmóvil hasta que el corazón se me acomodó en su sitio. Atrás, dije en voz baja, pellizcando el freno de mano del coche por pura solidaridad ridícula, como si pudiera compensar el olvido de otro. Me sentí tonto, me sentí acompañado. No sé si en esa empresa hubo apariciones, no sé si lo que oí fue mi cabeza o un resto de aire atrapado. Lo que sí sé es que desde aquel 21 de octubre el andén tiene fama, y la fama no sale gratis. Los operadores cuentan que a veces, cuando llegan distraídos, escuchan un chasquido seco detrás de la oreja, como si alguien les alertara. Otros dicen que al tocar la palanca del freno, sienten un cosquilleo en los dedos, un frío rápido, y que toman ese escalofrío como un «ya quedó». Una noche, un trailero juró que, estando de espaldas, le empujaron el hombro para apartarlo de la línea de golpe. Se volteó enojado y no había nadie. No hace falta creer para entender la enseñanza. Yo me fui de Zapopan con un nudo raro. Manejar de regreso fue otra cosa. Cada alto fue más alto, cada pendiente más pendiente. Al entrar a una gasolinera, volví a revisar el freno aún con el coche apagado. Y fíjate, me descubrí hablándole al vacío, como se habla a un copiloto dormido. Ahí voy, no te apures. Esa noche, en el hotel, anoté en mi libreta una sola frase, subrayada. El andén que no perdona, pero avisa. No es consuelo, es recordatorio. El lugar guarda una lección que suena a superstición y a protocolo al mismo tiempo. Si algo te chista, hazle caso. Si el espejo tiembla, revisa. Si el cuerpo se te enfría al tocar la palanca, no te rías. Activa el freno y da un paso atrás. Porque al final no es una historia de fantasmas, sino de límites.
Aquí nadie vio a una sombra atravesar paredes. Aquí lo que se quedó fue una voluntad tercamente humana que no alcanzó a llegar. Un último gesto sin boca, una seña hecha de aire. Si alguna vez pasas por un patio de carga de noche y el concreto te parece demasiado callado, acuérdate del trailero de Zapopan. No lo invoques, no lo nombres de más. Solo repite su mensaje como una oración cortita, útil, sin poesía. Freno puesto, cuerpo atrás. Y si sientes un ps contra la oreja, no te ofendas, no es un susto, es un favor. Es el mismo favor que todos quisiéramos que alguien nos hiciera en el segundo, justo antes de que la máquina decida por nosotros. Cumbres de Maltrata, el peaje del kilómetro 231. Bajábamos Maltrata ya de noche y el aire sabía a metal caliente. Hay quienes dicen que ese tramo, entre túneles, se come los frenos y a los valientes. Otros prefieren no hablar. Yo no creo en maldiciones. O no creía. Hasta ese 29 de julio, cuando el asfalto quedó marcado por una línea de fuego y el eco dentro del túnel pareció responder como si estuviera vivo. La autopista 150D siempre impone. En el mirador, antes del descenso, el viento pega con un silbido que lastima los oídos. Los traileros se persignan, sueltan el acelerador y meten motor a diésel para que el peso no los arrastre. Uno aprende a oler el peligro, balatas ardiendo, aceite quemado, el dulce mareo de la neblina que de pronto se espesa como si alguien la exhalara desde el fondo de la barranca. Esa tarde todo estaba en calma. Un cielo pálido, luz de tormenta guardada, y los primeros camiones encendiendo faros como luciérnagas cansadas. Lo vimos por el espejo. Una caja que venía rápido, demasiado, haciendo ese aullido de metal que uno reconoce a distancia. Los frenos ya no estaban con él. Se nota en la forma en que el tráiler se sacude, como animal asustado. Se siente en el pecho, esa vibración que rebota en el muro y regresa amplificada. Le hablamos por la radio, por si alcanzaba a coger el micrófono. «Compadre, corta, corta, bájale al motor». Nadie respondió, solo estática. Y sin embargo, juro que en la frecuencia más baja entró una voz ronca. «Ya no tengo freno». 3 segundos, 4, luego silencio. El túnel estaba ahí, la boca negra tragándose los faros. No es el más largo, pero su resonancia engaña. Te hace creer que el mundo se estrecha hasta ser un tubo. El camión de adelante se orilló cuanto pudo. Nosotros también. Uno aprende a hacerlo con la naturalidad de quien se quita el sombrero en un velorio. Los que bajaban sabían que algo venía suelto. Los que subían comenzaron a parpadear las luces, como rezos en código Morse. Y entonces entró él, el tractor rojo vibrando a punto de reventar, la caja tambaleando con ese golpe seco de la carga que se va de lado, y el muro de contención, aguardando como único destino posible. Pasó tan cerca que sentí el calor del motor en la cara. El aire me olió a cobre y a miedo. Afuera, el eco se quedó un segundo pegado a las paredes, como un trueno atrapado. Después, el impacto. No supe si fue más fuerte el ruido o el silencio que vino enseguida. Porque siempre pasa, un choque así deja un hueco sin sonido, como si el túnel se tapara los oídos. Luego regresa todo de golpe, el pitido de alarma, el siseo del aire, una bocina que se queda pegada, el chasquido de los vidrios cediendo. Las chispas corrieron por el muro como un reguero de luciérnagas desesperadas. La cabina quedó hecha acordeón. Nadie necesitó decirnos que ahí adentro la vida se había detenido en seco. Corrimos, las piernas me temblaban y aún así avancé sin pensarlo. A veces uno cree que puede arrancar puertas con las manos. Otras, las manos se vuelven de algodón. El humo quemaba la garganta. Dentro del túnel, el hollín se pegaba a la lengua. Cada vez que gritábamos, «hay alguien», la palabra rebotaba y regresaba en otra voz, en el mismo tono.
como si alguien desde más adentro preguntara lo mismo. No había fuego abierto, pero olía a incendio viejo, a taller clausurado y, de manera rara, a lluvia, aunque afuera no caía ni una gota. Los primeros que llegaron fueron otros operadores, gente que entiende sin preguntar. Uno trajo una barra, otro un extintor, otro una cobija mugrosa. A mí me tocó sostener la lámpara. En el haz de luz vi el reloj del tablero detenido a la misma hora en que lo escuché por la radio. Juraría que la aguja del tacómetro vibró un segundo más, como negándose a aceptar el descanso. «Se llama Silvino», dijo alguien que venía jadeando. «Silvino Raúl, de Zacatecas. Lo vi en el parador». Nadie supo de dónde sacó esa certeza. El hombre se persignó y siguió empujando metal con los hombros. Ya se oían sirenas lejos, tragadas por el tubo. El túnel amplifica y confunde, te hace creer que la patrulla está detrás de ti, luego enfrente, luego arriba. Mientras tanto, algo raro pasó. El humo dejó de moverse con la corriente normal y comenzó a girar despacio, como remolino sin viento. La lámpara que yo traía falló, parpadeó con un ritmo que no era suyo. Y vi, les juro, vi a través del vidrio roto que el espejo retrovisor, colgando de un cable, mostraba la boca del túnel como si estuviéramos entrando otra vez. Una y otra y otra. Un loop, un descenso infinito. «¡Retrocede, compa!», gritó otro, no a mí, sino a alguien. Yo estaba pegado al muro y no había a quien decirle eso. Aún así, el grito me erizó la nuca. Supe que no estaba solo, que en ese pasillo de concreto la historia se estaba repitiendo, superpuesta, la pasada y la presente, la de Silvino y la de otros que bajaron sin suerte. Maltrata guarda muchas placas torcidas, muchas cruces oxidadas. Uno cree que las cruces son para espantar, pero a veces parecen llamar. La guardia llegó con sus luces azules bañando el humo. También llegaron paramédicos, bomberos, de esos que trabajan sin mirar el reloj. En el piso corrían regueros oscuros, que no eran agua ni aceite. Preferí no preguntar. Nos apartaron con firmeza y agradecimiento. Dijeron: «Gracias, ya nos encargamos». Uno de ellos, joven, me tocó el hombro y me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, pero el estómago se me apretaba con punzadas pequeñas. No era solo la impresión, era otra cosa, como una sensación de estar metido en una habitación ajena sin permiso. Los oficiales marcaron el kilómetro, 231. Lo repitieron varias veces, hablando por radio con voz plana, burocrática, y cada vez que pronunciaban 231, una gota fría me corría por la espalda. Es un número inocente, lo sé, pero esa noche sonó como clave de candado viejo. A ratos me aparté para respirar, sentía el chaleco húmedo por dentro. El aire afuera era más fresco, casi con olor a hierba. Entré otra vez al túnel y de nuevo la garganta se me cerró. Noté algo en la pared, rastros, como dedos arrastrados en el polvo, 5 líneas paralelas que iban del manchón del golpe hacia la penumbra. No eran rasguños de llanta, eran más finos, más caprichosos, como si hubieran intentado agarrarse de la pared para no seguir bajando. Un bombero gritó que ya, que no había nada que hacer. Esa frase pesa más que un contenedor. La soltó con respeto, con ese tono de quien firma una hoja que no quería leer. Nosotros, los curiosos, dimos 2 pasos atrás al mismo tiempo. Nadie lloró en voz alta. Cada quien tragó su nudo como pudo. Me temblaron los dientes. Recordé a mi papá, que de joven manejó camiones y me dijo un día, sin drama: «La montaña no perdona si no la escuchas». Mientras despejaban, algunos comenzaron a grabar con el celular. No los juzgo, el mundo de hoy es así. Yo levanté la cámara, pero antes de apretar rec, pensaba en la familia, en el viaje desde Zacatecas, en la sala silenciosa donde se envuelve la ropa. Más tarde me enteré de que venían a reconocerlo, que hicieron el camino que nadie quiere hacer. La carretera une y separa igual de rápido.
En esas horas, el túnel parecía un pasillo de hospital. La luz parpadeaba. Una patrulla entraba y salía, y cada eco, cada paso, parecía decir, «Apúrense». Luego pasó lo raro, raro de verdad. Ya llevaban un rato maniobrando cuando se soltó una corriente fría que nos raspó la cara. No había ventiladores apuntando hacia nosotros, ni un frente de aire afuera. Fue un golpe de frío limpio, como abrir un congelador en un cuarto caluroso. Y con ese frío vino un olor dulce, imposible, a limón y a gasolina sin quemar. A patio de taller al amanecer. El humo hizo otra vez esa forma de remolino. La lámpara de un oficial titiló con un ritmo exacto. 3 pulsos, pausa, 3 pulsos, pausa. No me iba a poner creativo con el código Morse, pero juro que pensé en una S. O tal vez en un simple sí. Sí, aquí estoy. Sí, pasó. Sí, acuérdate. Uno de los operadores viejos, de esos que se saben todas las historias, bajó la voz y dijo que en Maltrata hay un peaje distinto, no el de la caseta, el de los que no llegaron, que cobran con sustos para que los demás bajen con respeto. Que cuando un camión se queda sin frenos, la montaña avisa con sus propias señales, sombras donde no debería haber, espejos que muestran entradas en vez de salidas, voces que responden lo que uno no dijo. No le hagas mucho caso, remató, pero tampoco lo ignores. Un oficial joven hizo inventario de daños, frío y preciso. Dijo palabras que tranquilizan a los vivos y no le devuelven nada a los muertos. Revisaron la carga, anotaron números, tomaron fotos con flash. Cada flash levantaba partículas de polvo que quedaban flotando, como nieve en un cuarto sin ventanas. En un momento, a la altura del parabrisas aplastado, el flash dibujó una silueta en la nube. Pudo ser un engaño del reflejo, claro. Pudo ser mi cabeza buscando sentido. Aún así, me llevé la mano al pecho, como para apretar el corazón y obligarlo a latir despacio. La madrugada se nos vino encima sin estrellas. Los que estábamos ahí, voluntarios improvisados, escuchamos el reporte final con los dientes apretados. Luego, sin que nadie diera la orden, todos comenzamos a hablar en voz baja, a cambiar tips de seguridad, a recordarnos el viejo consejo, bajar en tercera, sin soberbia, oliendo los frenos a cada curva. Alguien contó de otro accidente, de otro Julio, de otra cabina doblada. Alguien más dijo que no, que hay que dejar dormir a los túneles. Tardamos horas en salir, y aún así, cuando por fin dejamos atrás la boca y el aire volvió a oler a bosque mojado, tuve la sensación de que el túnel seguía conmigo, prendido a la nuca como una mirada. Paré en el primer parador abierto. Pedí un café aguado, de esos que nomás calientan las manos. La mesera nos miró como se mira a quien vuelve de un bautizo a mitad de un funeral. ¿Vienen del kilómetro?, preguntó sin decir el número. Sí, dije. Ella asintió con la sabiduría tranquila de quien ha visto pasar demasiados regresos, me dejó azúcar de más en la mesa, como si eso ayudara. Después, en la radio, otro operador habló con voz de sueño. Andan diciendo que hoy el túnel cobró. Nadie se rió, nadie lo regañó. Uno respondió, que descanse el colega, y quedó un silencio breve, no incómodo, como cuando se reza sin palabras. En ese silencio pensé en Silvino, en la jaula de metal donde se congeló el tiempo, en la familia que llegaría a una ciudad desconocida para recoger papeles y recuerdos. Pensé en el número 231 repetido, como una letanía, y por primera vez en mucho tiempo no me sentí dueño del camino, solo invitado. Ahora, cuando me toca bajar, Maltrata y la noche se queda quieta, pongo la mano en la palanca y escucho. Si el motor suena parejo, sigo. Si hace un ruidito raro, me orillo, respiro, espero. No es miedo, o no solo miedo, es respeto viejo, como el que se le tiene al mar.
A veces, ahí donde el túnel empieza, bajo el volumen de la música y me quedo atento, nada más. Y si la radio suelta estática y por debajo, una voz ronca parece decir, no tengo freno, entonces contesto en voz baja, aunque nadie me oiga. Te escucho, compa. Ya te oímos. Vamos despacio. Porque quizá las leyendas empiezan así, con un nombre dicho con respeto, con un kilómetro que se aprende de memoria, con un olor raro en una noche tibia, con un espejo que insiste en mostrar entradas donde solo hay salidas. Y si me preguntan por el origen de esta, diré que nació ese 29 de julio, a la hora exacta en que el reloj del tablero se detuvo y el humo se puso a girar como si buscara centro, y nosotros, tercos y pequeños, nos metimos a ayudar sin saber que estábamos cruzando una frontera invisible. La montaña se quedó con una vida y nos devolvió una advertencia. Así que, si andas por ahí, no te confíes. Baja con calma, huele tu camión, habla poco, y si al entrar al túnel notas que el aire se pone frío de repente, que la luz titila con ritmo terco, que el eco te contesta con tus mismas palabras, no te hagas el valiente. Baja una marcha más. No es que allá adentro viva un monstruo, es que allá adentro viven los descensos mal hechos, los minutos que faltaron de taller, el orgullo que sobra en la cabeza, y viven también los que se quedaron para recordar a los que seguimos. Ese es el peaje que cobra maltrata ese, el que a mí me enseñó a escuchar. Y si sirve de algo, te lo dejo dicho, sin adornos. Cada que pases por el 231, piensa en Silvino y deja que tus manos, solitas, aflojen tantito el pie. La leyenda, al final, no es para espantarte, es para que llegues. El tren de Mamulique. No era la primera vez que pasaba por ese cruce, pero esa tarde el aire se sentía distinto, más seco, como si el monte hubiera exhalado y se quedara esperando Salinas Victoria, carretera a Colombia, entronque a Mamulique. El sol empezaba a caer y todo tenía ese brillo amarillento que vuelve más largas las sombras. Yo iba detrás de un tráiler de caja seca y alcanzaba a ver la nube de polvo que levantaba. Pensé en la cena, en la llamada que le debía a mi esposa, en que la radio sonaba con interferencia. Y de repente, el silbato de un tren. Lejano, pero claro. No era raro. Lo raro fue que, junto al silbato, juraría que escuché una voz, bajita, diciendo, alto. Como cuando te lo dice un viejo a media broma y a media advertencia. El tráiler de adelante dudó medio segundo y siguió. Yo desaceleré por costumbre. Al cruce lo conocí con pluma descompuesta, luz que parpadea y gente que se confía. Ese día no había pluma, solo las vías, una señal oxidada y la línea temblorosa del calor sobre el metal. Sentí el sudor corriéndome por la nuca y sin saber por qué, me llevé los dedos al pecho, como buscando la medalla que ya no traigo. Silbato otra vez, más cerca. Entonces todo se volvió rápido. La locomotora apareció como una pared en movimiento. El tráiler intentó ganarle el paso. Alguien gritó. No sé si fui yo. El golpe sonó como un portazo gigante, seco, sin eco. La caja se abrió un poco. El metal gritó con ese chillido que te cruje los dientes. Y del interior de la cabina salió el conductor, proyectado, como si una mano invisible lo hubiera arrancado del asiento. Todo pasó en segundos. Yo clavé el freno, sentí el jalón del cinturón, oí cómo mis cosas se caían del tablero. El tren arrastró la caja, luego se fue deteniendo a tirones, como cansándose. Yo ya estaba bajando. El olor me pegó primero. Gasóleo, polvo caliente, un conato de incendio que querían hacer ahí, en las mangueras, en el cofre. La gente empezó a salir de la nada. Un señor con sombrero que venía de una parcela, un muchacho en moto, dos obreros con casco. Uno marcaba al 911 con manos nerviosas. El motor del tráiler todavía tosía y en el suelo, a unos metros del cruce, el chofer.
No voy a describir de más, solo diré que su cuerpo quedó torcido como no debería quedar el de nadie. Alguien rezó. Yo me quedé a un lado, sintiendo un zumbido en los oídos, mirando el cielo sin motivo. Me di cuenta de que temblaba. No de frío, de eso otro que no tiene nombre y te recorre como corriente. Llegó la Guardia Nacional. Llegaron paramédicos. Apagaron el amago de fuego con extintores. Pusieron cintas. Movieron gente que miraba sin hablar. Uno de los agentes, joven, con la barba apenas asomando, me tocó el hombro y me preguntó si yo había visto todo. Asentí. Le conté lo básico, con la voz que se me iba y regresaba como una ola. Él tomó notas, me dejó ir. Yo no me fui. Me quedé pegado a la sombra de mi camión, mirando el cruce. En el borde de las vías, parado contra el sol, distinguí a un hombre flaco, de camisa a rayas, sombrero viejo de paja. Tenía la piel curtida y los dedos manchados de grasa. No se metía en nada, solo miraba. Me vio tantito, luego volvió la cara hacia las varas del tren. Y ahí sentí otra vez la voz. Alto, igualita a la de antes, como adentro de la cabeza, pero con peso de afuera. Cerré los ojos un segundo para calmarme, y cuando volví a abrirlos, el hombre ya no estaba. Caminé hacia las vías con esa mezcla de miedo y curiosidad que te jala, aunque sabes que no es buena idea. Los rieles vibraban todavía, calentitos. Me agaché y puse la mano. Tenían esa vida rara que tiene el metal cuando acaba de pasar un tren. Un latido escondido. No había huellas del hombre, ni botas, ni nada. Solo una colilla vieja, mitad cubierta por el polvo. Con la noche, el cruce tomó otra cara. Las sirenas se habían ido. Quedaban luces rojas y azules lejanas, un camión de la guardia en el acotamiento y el silencio de los que por fin se retiran. Yo había decidido dormir en el camión. Ya no me daba el ánimo para seguir. Cerré puertas, corrí cortina y me recosté. Eso de dormir a unos metros de donde alguien se te fue, no se lo deseo a nadie. En lo oscuro de la cabina, el zumbido del refrigerado entraba y salía. Y justo cuando me estaba quedando medio dormido, el silbato. Otra vez, lejano, luego cerca, luego a un lado, como si pasara pegado a mi puerta. Me incorporé de golpe, la frente sudada, el corazón rápido. Miré por la ventana. Las vías negras, la noche quieta, nada. Me dije que era mi imaginación. Me volví a acostar. Ahí vino lo otro, pasos por la grava, suaves, casi sin despedazar el silencio, pasos de alguien que sabe caminar por ahí. Después, un golpecito en la puerta del lado del copiloto, 3 toques cortos, pausa, 2 más. Me quedé inmóvil. Los nudillos me dolían de lo fuerte que apretaba las manos. ¿Sí? Dije sin querer. Silencio. Escuché mi respiración, gruesa, fea. Otro toque, más despacio. Me levanté, abrí apenas la cortina. Lo vi. No era un susto de película. No era sangre, ni ojos rojos, ni nada así. Era un hombre común, el mismo de la tarde, con su camisa a rayas, su sombrero de paja, pero no estaba iluminado por ninguna luz. Era como si la noche lo aceptara y se hiciera oscura junto con él, sin contorno claro. Tenía una lámpara pequeña en la mano, de esas viejas, como de ferrocarril. La prendió y la llama no alumbró hacia afuera. Alumbró hacia adentro de la lámpara, como si el vidrio chupara la luz. Me hizo una seña con la cabeza. Ven. Yo no soy valiente, no lo soy, pero hay cosas que te jalan y te llevan. Bajé del camión con las piernas entumidas, sentí el frío subir por los tobillos. El hombre caminó delante de mí, sin ruido, por la orilla de las vías. Llevó la lámpara pegada al pecho. Yo miraba la luz. Esa luz rara, metida en su propio vidrio, y me dije que si me hablaba, corría. No habló.
Solo se detuvo justo en medio del cruce y apuntó con la barbilla al riel. Me hice el valiente y me agaché. En el metal, la vibración bajita seguía. Pero eso no era lo extraño. Lo extraño era el sonido. Pegué la oreja al riel y escuché, no el tren. Era otra cosa. Voces, poquitas, lejos, como cantos rotos. Y, superpuesto a eso, el llanto de alguien que no se permitía llorar. Me aparté de golpe. Estoy soñando, musité. El hombre inclinó la cabeza, como si hubiera entendido. Entonces, por primera vez, habló. Su voz sonó seca, gastada, pero clara. No corría el tren, corría el reloj. Me quedé a medias entre el miedo y la confusión. ¿Cómo? Él movió la lámpara, y de reojo alcancé a ver, detrás de él, otras siluetas más altas, quietas, como postes. Conté 2, 3. No, eran más. Uno tenía una bandera enrollada bajo el brazo. Otro parecía traer un chaleco reflector que no brillaba. Todos quietos, todos mirando hacia el oriente, donde las vías se perdían en lo negro. Se confían, dijo el hombre, sin mirarme, porque conocieron este paso con pluma, con luz, con radio. Pero aquí, a veces, no manda el tren, manda la hora, y cuando la hora se atora, lo que viene, no avisa. Me llevó un segundo entender que me estaba hablando del choque, de ese instante raro en que el tráiler se adelantó como si el tiempo le hubiera prometido pasar. Me quedé callado. Él siguió. ¿Oíste alto? Me heló. Tuve ganas de decir que no, de reírme, de romper el momento con algo tonto. Sí, admití. Me miró por fin. Tenía los ojos apagados, como de persona que no duerme hace mucho. No fui yo, aclaró, y con la punta de la lámpara señaló hacia el monte, a un punto donde la noche era más noche. Fue él. No vi a nadie, pero una bocanada de aire más frío me pegó en la cara y olió a hierro mojado. Así huele la sangre seca cuando la vuelves a tocar. Tragué saliva. Quise preguntar quién, y la palabra se me quedó deshecha. El hombre pareció escucharla en el pensamiento. El de la gorra azul, dijo, como si completara una lista. A él no lo dejaron ir, se quedó por la prisa. No supe cuánto tiempo estuvimos ahí. Podría jurar que fueron minutos, podría jurar que fue una hora. El hombre dejó la lámpara sobre el riel y la luz hacia adentro, palpó el metal como un animal pequeño. Las otras siluetas al fondo no se movieron, ninguna respiración, ningún carraspeo, nada. Solo ese silencio de campo abierto que, si te descuidas, pesa. De pronto, una ráfaga caliente, como un aliento de horno, nos golpeó. Y entonces sí, el silbato, a todo lo que da, encima. La lámpara vibró, la tierra vibró. Los rieles se encendieron en un brillo tenue. Yo di un paso atrás, 2, choqué con mi propio miedo. El hombre no se movió. Ahorita sí, dijo, y la escena pareció escribirse solita. Luces, masa oscura, fuerza. Pero el tren no pasó. Pasó la idea del tren, como una sombra. Con el rabillo del ojo la percibí, un parpadeo enorme y rápido y al mismo tiempo detenido, como si hubiera girado alrededor de nosotros en lugar de atravesarnos. Caí de rodillas. No me lastimé, ni siquiera me apoyé bien. Caí como caen los sueños cuando te despiertas. Al abrir los ojos, estaba recostado en el asiento del copiloto de mi camión. La puerta cerrada, la cortina corrida afuera. Ya no había oscuridad cerrada. El cielo estaba gris, anunciando el día. Sentía la lengua pegada al paladar. El teléfono vibraba con la alarma de siempre. Me quedé unos segundos mirando mis manos, esperando encontrar una marca, un hollín, algo. Nada. Me reí sin ganas. Vaya cosa,
dije. Y ahí, otra vez, el toque en la puerta. 3 golpecitos, 2 más. Me incorporé tan rápido que me mareé. Abrí apenas. Un guardia de la caseta, con ojeras y cara de haber pasado mala noche. Me preguntó si iba a moverme. «Ya abren paso en media hora», comentó. Dije que sí, que me alistaba. Se acercó un poco. «¿Durmió aquí?», preguntó. Asentí. Sonrió sin alegría. «Yo no dormiría en el cruce ni loco», soltó, y miró de reojo hacia las vías. «No por el tren, por lo otro. Café de termo, motor encendido, la rutina de siempre como salvavidas». Pero mis ojos se iban solos hacia el lugar. En el riel quedaba, de verdad, una mancha como de aceite viejo, justo donde la lámpara había mirado al metal. Lo curioso es que, al primer rayo de sol, la mancha ya no estaba. Se había secado, o se había escondido. En la caseta, un operador mayor contó, como quien cuenta por matar el tiempo, que ese cruce trae lío desde antes de que yo naciera, que ahí hubo un descarrilamiento en los 90s, un choque grande en los 2000, y que en octubre siempre truena algo. Un carro, un tráiler, un caballo que se asusta y se echa para atrás justo cuando pasa la máquina. Lo raro, dijo, es que muchos aseguran haber escuchado la misma vocecita, alto, y no todos hacen caso. Lo dijo rascándose la mejilla, sin querer mirarme de frente. Yo sorbí café y no respondí. No estaba de humor para cruzar historias. Me bastaba con la mía. En la tarde, antes de irme por fin, caminé una vez más hasta las vías. Quise dejar un recuerdo, una tontería, no sé. Saqué del bolsillo un encendedor barato y lo puse en el durmiente, pegado al riel. No por devoción, por respeto. Me quedé un minuto de pie, escuchando. El monte no decía nada. La carretera abría y cerraba su garganta con el paso de camiones. El viento hizo un ruido breve, como el roce de un uniforme, y entonces, bajito, casi broma, la palabra alto. Me reí solo. Tranquilo, dije en voz baja. Hoy sí me espero. Dicen que las leyendas nacen de un susto compartido, que alguien ve, otro escucha, otro arma, otro adorna, y al final queda una historia que sirve para advertir. Si alguien me pregunta por el origen de la leyenda del tren de Mamulik, diré esto. No es que el tren sea el problema es el tiempo, que a ratos se cree dueño del camino y te miente. Te guiña un ojo y te dice, pásale hombre, no viene nadie. Y justo cuando obedeces, te cobra la confianza. Yo no sé si volví a ver al hombre de la camisa a rayas. A veces, cuando paso por ahí, el espejo del lado del piloto me devuelve una silueta ajena por un segundo. A veces el silbato suena en la cabina, aunque vaya con las ventanas cerradas y la música alta. Otras, nada. Pasas sin tema, y el monte parece más monte y el día más día. Pero si me detengo en la gasolinera, si el calor pega y el polvo está fino, si el semáforo parpadea raro, si la radio mete estática, me acuerdo de la lámpara que alumbraba hacia adentro, y me da por pensar que hay lugares en los que la luz no sirve para ver afuera, sino para mirarse uno mismo y decidir si frena o se la juega. Por eso lo digo así, sencillo, sin adorno. Si vas a cruzar en Mamulique, baja la velocidad. Mira 2 veces. Si oyes el silbato, no corras. Si no oyes nada, tampoco te confíes. Y si alguien, aunque no lo veas, te susurra alto, hazle caso. No te está asustando, te está dando tiempo. Y a veces, créeme, eso es lo único que de veras podemos pedir en la carretera. Un segundo más. Un segundo que nos deje volver a casa, un segundo que no se rompa contra el acero, un segundo que no se vuelva leyenda.